iniciar la clase. En la clase anterior visualizamos algunos elementos. Ahora sí. Bueno, ahora de esta parte de la misma continuación de la evaluación de riesgos, tenemos esta parte que es la identificación y valoración de estos riesgos. ¿Okay? La planificación, el día de hoy vamos a ver otros métodos. Ya vimos la clase anterior algunos que era una tabla en la cual se iba a introducir un código y teníamos que eran 33 códigos en total para esa tablita. En este caso vamos a ver otro método que evalúa, por ejemplo, el riesgo, el tiempo que una persona está en dicho lugar. Entonces, vamos a planear aquí en este apartado del curso la simulación de una planificación de riesgos. ¿Okay? Bueno, aquí viene la parte interesante, que es la valoración de esos riesgos. ¿Okay? ¿Cuál es la probabilidad de que pase algo? Y se va a utilizar la siguiente tablita que está del lado izquierdo, en el cual pues viene, por ejemplo, la probabilidad y qué tanto sería el daño por ese tipo de riesgo. ¿Okay? Ya con esto nos va a permitir pues, evaluar si nuestro trabajo es de máximo riesgo o muy leve. ¿Okay? Pues, vamos a ver ahora en qué se basa esta parte o cómo podemos detectar esta tablita o interpretarla. Ok, bueno, aquí para ver de qué tanto va a ser el daño, pues la baja, que son los daños superficiales o algo más importante, pero no requieren ningún periodo de incapacidad. ¿Okay? Es algo que pase muy leve, es decir, por ejemplo, que te cortes tantito, esto pues es bajo, no implica que tenga una incapacidad. Por ejemplo, en este caso, pues ya hablamos también en lo que es la parte de salud, es decir, pues se te lleva en este caso con un doctor o se acude a una instalación, por ejemplo el seguro, para hacer esta valoración. ¿Okay? Entonces, si es muy bajo, pues no amerita una incapacidad. Media, pues ya los daños a las personas requieren un periodo de incapacidad, es decir, puede ser una semana o incluso un mes. Y la alta ya es incapacidad permanente o muerte, es decir, que ya el daño pues es irreversible para este tipo de riesgos. ¿Ok? Luego de esto, pues también viene lo que es la probabilidad de esta tablita que vemos aquí. ¿Ok? Y en este apartado, pues baja. La probabilidad remota se ha producido en otros sitios, pero no en el centro de trabajo. ¿Ok? Es decir, que un daño va a ocurrir raras veces. ¿Okay? Por ejemplo, en esta tablita nosotros podemos situar, lo que vemos, esta tablita de 3x3, que son estos niveles, estos 9, nosotros vamos a situar en cuál se encuentra en dicha área, para dicho personal. ¿Okay? Esta parte. También tiene una tabla, como las que vimos en la clase anterior. ¿Okay? Entonces, de esta parte, ahorita vamos a realizar una actividad más en la cual ustedes tienen que detectar si el peligro es de baja o de alta, o si su probabilidad de que algo suceda sea muy raro o muy probable. ¿Okay? En este caso, pues la media es posible, se ha producido
alguna vez en el centro de trabajo y significa que va a ocurrir en algunas ocasiones, y la alta es decir que si va a ocurrir este daño, ¿ok? Es muy probable. ¿Okay? Luego de esta parte, pues está lo que es muy leve, no se requiere ninguna acción. Leve, no necesita mejorar la acción preventiva, significa que pues, está bien. Y moderado, se deben de hacer esfuerzos para reducir ese riesgo, ¿ok? Que, por ejemplo, sea como resbalarse o que te caiga algún material, igual. Bueno, y de este otro lado, pues está la parte de importante, muy grave, inaceptable. ¿Okay? La importante no debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo, ¿ok? Es decir, que esa zona de peligro ya no se encuentre allí. Y para muy grave, inaceptable, no debe comenzar ni continuar con el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, ¿ok? Se debe prohibir ese trabajo, ¿ok? Es decir, esto va más como para el área de construcciones, ¿okay? En el cual, si es muy severo el riesgo, no se continúa. Bueno, ¿qué tipo de riesgos son aquí? Por ejemplo, si se está realizando la construcción, bueno, hablando del área de tecnología, si se está colocando, por ejemplo, una torre, no deberían haber vientos fuertes ese día, no debe haber personal en la parte de abajo, porque puede caerse algún tramo. De igual forma, no debe de estar viviendo ni con tormentas eléctricas, mucho menos. Bueno, aquí tenemos esa parte, ¿ok? Esta tablita de esta evaluación de riesgo, que debe de contener la razón social de la empresa, la actividad que se está generando, el lugar, teléfono, quién realizó esa evaluación, la dirección del lugar, la fecha, y posteriormente viene el puesto de trabajo y la identificación de riesgo, en el cual se tiene que evaluar esta parte, ¿ok? Que era la probabilidad, la severidad, el valor del riesgo, ¿okay? En este caso es lo que vimos aquí. Esta parte es lo que iría en esta tablita, ¿ok? En esta parte, las observaciones del personal, la firma de sello, las medidas que van a tener esas personas para corregir dichos riesgos y la fecha. Bueno, aquí tenemos nosotros la siguiente. En este apartado se va a colocar el daño que se puede tener y la valoración de ese riesgo, ¿ok? Esa va a ser la primera actividad que van a realizar. Vamos a regresar aquí. Teníamos, aquí está en, ok, permíteme, estoy regresando a la diapositiva. Ok, está en ese apartado, ok. Estamos hablando de si el peligro, probabilidad son las que están así, ok. Baja, media y alta. Y también lo que viene es apartado. Si te fijas, permítame nada más, le doy acceso al compañero. Bueno, ahora vamos a ver qué podemos colocarle aquí en la valoración de riesgos. Bueno, aquí tenemos la otra tablita, que igual es para evaluación de riesgos. Y en este caso, esta tabla va a tener relación con el tema que vamos a ver más adelantito aquí. Igual lleva la razón social, los mismos datos de aquí arriba, que han visto en los demás formatos también.
Y de este lado pues, viene lo que es el puesto de trabajo, los trabajadores expuestos, ¿okay? Entonces aquí va el número del trabajo por área, la identificación de ese riesgo, si la parte es contaminante, el tiempo de exposición de ese contaminante, el resultado obtenido, el valor límite y supera nivel de acción, porcentaje, ¿no? Igual aquí. ¿Okay? Bueno, esta parte va a formar parte de lo que es el método de William Fine. ¿Ok? Y esta parte tiene una similitud con la que vimos anterior. ¿Ok? El otro método de evaluación que hemos visto hace un momento y la clase anterior. ¿Okay? Aquí se va a tratar ya la parte de la frecuencia de la exposición, el tiempo, la probabilidad de esa exposición transcurrida, y aquí técnicamente hay que valorar cuánto es que pues equivale a esta parte. Y es aquí donde van a contestar lo de su pregunta, que en la parte de la valoración. Por ejemplo, si hablamos de incierta, 0.5, si estamos hablando de muy baja, 1, baja 2, media 3, alta 6 y muy alta 10. ¿Okay? Entonces, muy alta con seguridad se presentan varias veces al día. Alta es muy probable que dicha situación se presente todos los días. Media no es extraño que dicha situación se presente 1 o 2 veces al día. Baja es poco usual, ya que en situación puede presentarse 1 o 2 veces al año. Muy baja, esta situación se presenta 1 o 2 veces al año. Es muy difícil que esta situación se presente, es la parte incierta. ¿Okay? Entonces esta es más hacia el área, por ejemplo, si nosotros exponemos a químicos o si entramos a trabajar en áreas que son químicas también, estamos expuestos a gases y demás. Esta es la parte de la tablita que hay que realizar. ¿Okay? Entonces esta es la frecuencia de esa parte, ¿okay? Con la cual igual pueden evaluar lo que era la clase, la parte de aquí. Esto, la valoración de riesgo conforme a estos puntajes de aquí. Bueno, después de que tenemos esa parte de la frecuencia de exposición, están las consecuencias, ¿ok? ¿En qué tipo de consecuencia puede terminar este tipo de riesgo? La parte número 1 es notable, ¿ok? Tal vez con primeros auxilios o pérdidas de 1000 pesetas. Aquí pues se habla de precios, pero está en este apartado está en otro tipo de moneda. Aquí luego tenemos si es importante ese daño, si es una lesión temporal, ¿okay? Posteriormente si es seria, lesiones importantes, muy seria, una muerte que hay en esa parte, desastre, unas muertes, es decir, ya varias personas, y catástrofe, muchas muertes, ¿okay? Son algunas de las consecuencias, y esa parte de los números es la valoración de esa consecuencia. ¿Ok? Entonces hay que identificar el tipo de consecuencia y la valoración. ¿Ok? Si en dado caso en el trabajo hay una valoración que puede ser como de catástrofe, se suspenden los trabajos que se estén realizando o que se vayan a realizar en ese lugar. Solamente se puede en la parte de cuando se está hablando de notable, importante o seria, ¿ok? Ya en la parte de muy seria, desastre y catástrofe, se puede suspender las labores, ¿ok? Ya sea de manera temporal o definitivamente.
¿Ok? Bueno, vamos a la siguiente. Aquí tenemos ahora probabilidad. Es la probabilidad con la que puede suceder dicha cosa. De esa probabilidad que tenemos es la imposible, ¿ok? Y quiere decir que es prácticamente imposible que suceda y ese tipo de cuestiones, ¿ok? La valoración es 0.3. Y ustedes se preguntarán por qué no es 0. ¿Ok? Han notado que todas las probabilidades no empiezan en 0, sino comienzan ya sea en 0.5 o 0. ¿Sí lo han notado? Así es. Entonces por eso no empieza en 0, porque de alguna manera sí va a pasar. Entonces esa valoración de incluso del mismo imposible lo valora como 0.3, porque puede pasar debido a que por ejemplo ocurra algún error humano, en este caso, y suceda. Luego está la parte concedible, pero que es algo improbable que suceda, 0.5, poco usual, es decir, que significa que sería muy extraño que sucediera esa situación, ¿ok? Equivale a 1, raro pero posible, sería una secuencia, coincidencia rara, esa parte equivale a 3, ¿ok? Y puede producirse, es completamente posible y nada extraño, esa equivale a 6, y debe esperarse, ¿ok? Es decir, que es un resultado muy probable y esperado que sí se presente una situación de riesgo. Entonces, ahí la que deben de detenerse es la de debe esperarse y puede producirse, ¿ok? Las otras, sí se puede realizar el trabajo en esas situaciones, ¿okay? Menos en las últimas que equivalen a 6 y 10 puntos. Ahí amerita también suspensión temporal del trabajo hasta que se convierta, ya sea desde raro pero posible hasta imposible. ¿Okay? Bueno, en esta parte no significa que podamos volver algo que es riesgoso en imposible. Siempre va a quedar, por ejemplo, en raro pero posible o poco usual. ¿Okay? Bueno, vamos a la siguiente. Bueno, y aquí tenemos, por ejemplo, en esta parte el método de William Flem, igual, que, por ejemplo, aquí está la magnitud de ese riesgo, la clasificación del nivel de riesgo, medidas de actuación, ¿ok? Vamos a pasar por abajo, entre 40 y 85, esta parte es bajo, ¿ok? Posiblemente aceptable en la situación actual. Entre 85 y 200 se considera medio, atención indicada. Entre 200 y 250, alto, necesita corregirse dicha situación. Entre 250 y 400, muy alto, requiere una corrección inmediata. Más de 400 se considera extremo y hay que terminar o parar lo que se esté realizando. ¿Ok? Esa parte es la determinación de MR, o también llamado NER, nivel estimado de riesgo potencial. ¿Ok? Ya con eso nos va a permitir establecer si los riesgos son tolerables o realmente si no lo son. ¿Ok? Ya se toman los riesgos, se toman las prioridades como terminarlo, suspenderlo o parar dicho trabajo. En esta parte pues viene, permíteme, voy a regresar esto. Por ejemplo, aquí están las valoraciones, ¿no? Las valoraciones, aquí hay una que equivale a 100, ¿ok? Es catástrofe, 10. Todas estas valoraciones se van a sumar, ¿okay? Y ya nos van a llevar a este apartado, ¿ok?
¿Okay? Obviamente estamos hablando por áreas y estamos hablando o de manera general también de un trabajo. ¿Okay? Cuando hablamos de manera general, ¿okay? Bueno, de esta valoración podemos ver, estoy regresando a la diapositiva que está aquí. Esas valoraciones van en ese apartado y al final se hace la suma de esa valoración. ¿Ok? Después de tener esos métodos, vamos a ver ahora cómo nosotros podemos organizar una evaluación. ¿Qué es lo que necesitamos para realizar esa parte? ¿Okay? ¿Y qué va a ser? Uno, los datos de la empresa son necesarios. Luego, el equipo de evaluación, criterios de evaluación, qué referencias y la metodología que nosotros vamos a elegir. De la que vimos, vamos a elegir las metodologías para esta parte: estructura de la evaluación, análisis de los daños a la salud, que eso igual lo vamos a ver más adelante, informe de accidentabilidad de los últimos 5 años, es decir, si pasó algo en ese transcurso, igual aquí tiene que ir, la evaluación de riesgos comunes por departamento o sección. Posteriormente de esto, lo que es la evaluación de los riesgos por puestos de trabajo también. Evaluación de organización y gestión de prevención, evaluación de ergonomía, que por ejemplo si nosotros estamos bien, cómodos en ese sentido, la evaluación psicosociología, esa parte es si pues estamos bien, pero de manera interna, es decir, la parte del estrés, del comportamiento con los demás compañeros y demás. ¿Okay? La evaluación de la higiene industrial, la documentación complementaria y las encuestas realizadas con el personal de esa empresa. Son todos los requisitos para una gran evaluación de riesgos. ¿Ok? Bueno. ¿Qué más tiene que tener aquí? De este lado vimos que la primera es los datos de la empresa, ¿no? Estos datos de la empresa se debe tener lo que son los datos relevantes como la razón social, la actividad que se genera en esa empresa, de qué giro es, la CNAE, CC o RFC, el domicilio del lugar, código postal, población, provincia y demás información. Aquí la parte, las partes importantes son las siguientes. Sí se tiene que tener la razón social, eso sí es importante, el domicilio, el código postal y la población, a qué lugar pertenece, la provincia, y la demás información referenciada hacia los datos, ya sean de la ubicación de la empresa y por ejemplo, el nombre y demás de esta parte. ¿Ok? Bueno, después de esa parte de los datos de la empresa, viene en este apartado el equipo de evaluación. ¿Cuál es el equipo de evaluación? ¿Ok? La causística puede ser variada, pero a modo de ejemplo tenemos aquí la primera, que es por parte de la empresa. Ahí va a ir el nombre de la empresa, en función de la estructura de la empresa, quién es el responsable de esa empresa, en este caso, y todos los datos pues, ya sea del gerente general o del que administre esta parte de la empresa o infraestructura. ¿Ok? Por parte del servicio de prevención ajeno,
igual el nombre. En ese aspecto también se pueden dar varias circunstancias, es decir, que sea realizado por un único técnico. Es decir, que de esta tenemos que ver si en esa empresa pues ya se tiene lo que es alguna persona responsable del área. ¿Okay? En dado caso como tipo supervisión. Si hay alguien y si es realizada nada más por una persona, que es muy común que nada más sea una persona, o al menos que sean varias brigadas, sería más, o más áreas, igual sería más personal. Se realiza por diversos técnicos, especialistas en seguridad, higiene, ergonomía y demás. ¿Okay? Este también es otro apartado. Estos elementos son parte que forman, digamos, el equipo de las personas que van a evaluar. ¿Okay? En este caso, si ustedes la van a evaluar, también se incluye en esta parte. ¿Okay? En este caso, por ejemplo, si ustedes son ajenos de la institución o de la empresa, sería eso, por parte de un servicio de prevención ajeno, o si son parte de la empresa, sería nada más aquí en la primera apartado. Bueno, los criterios de la evaluación, que también era otro de los puntos, ¿ok? Y aquí es donde vamos a utilizar las metodologías que vimos, ¿ok? Primero, los principios establecidos en el reglamento de los servicios de prevención, la metodología, las referencias a la normativa a contemplar, normas y guías tomadas como referencia, esto también lo vamos a ver, principios específicos de evaluación a seguir en la metodología propuesta, también, ¿ok? En este caso, igual la estructura de la evaluación, cómo es necesario recoger toda la información en un documento final. Toda esa información que vimos hace un momento tiene que estar recopilada en un solo documento o archivo, ¿ok? Esa estructura. Y luego el análisis de los daños a la salud, ¿ok? El índice de incidencia, índice de frecuencia, índice de gravedad, informe de accidentes con baja, informe de accidentes sin baja, estudio de siniestrabilidad por ceso. En este caso, también se maneja la edad, ¿ok? Todo hay que analizarlo. Por ejemplo, si hay trabajadores de diferentes edades, quién es el que tiene más riesgo, porque tal vez ustedes ya sabrán, el riesgo no es el mismo si estamos más jóvenes o ya tenemos alguna edad más avanzada, es diferente el tipo de daño. Entra, por ejemplo, la situación clínica de la persona también. Por ejemplo, si alguno de ustedes, por ejemplo, cuenta con algún familiar que tiene diabetes, por ejemplo, el riesgo en ellos es mayor que una persona sana. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si ellos se cortan o se lastiman, su tiempo de sanamiento es más largo, incluso, y esto sí es más peligroso, que ellos pueden perder algún miembro, ¿okay? Por algún pequeño daño. En este caso, igual se contempla esa parte. Y es por eso que muchas instituciones te piden un análisis de cómo está tu salud para el momento de hacer la contratación, ¿ok? Si vas a cumplir con el trabajo en este caso. Luego, de este estudio, la antigüedad de la empresa, el lugar del por accidentes que pueden ocurrir, por las horas laborales, ¿okay? Por día de la semana. Hay que tener contemplado toda esta parte, graficado ya sea, de qué momentos ha pasado o ocurrido algún siniestro, ¿okay? Cuánto es el tiempo en que ha ocurrido, si es muy frecuente o si no ha ocurrido alguno. La descripción de esas lesiones que hayan pasado, la gravedad de la lesión,
Y toda esa parte igual vamos a ir viendo cuáles son los daños, qué tipos de daños pueden haber en las personas. ¿Okay? Bueno, luego tenemos la evaluación de riesgos comunes por departamento o sesión. ¿Okay? Y aquí entramos a cada sesión o área de las empresas. Y ahí se va a evaluar aquellos riesgos ocasionados por condiciones materiales o ambientales en cada departamento o sección. ¿Okay? ¿Y cuáles van a ser esos? Pues identificar de los diferentes departamentos las condiciones materiales, ambientales en cada sesión de esas. También lo que es el criterio de esas evaluaciones, el factor de riesgo de cada uno. ¿Okay? Una encuesta aplicada a todos los trabajadores. Si hay que aplicar una encuesta a cada uno de su situación, lo que él realiza en la empresa, si ha sufrido algún incidente, qué tipo de incidente. ¿Okay? Toda esa parte en la encuesta definida, ¿okay? Para anexarla al documento. Las medidas propuestas de corrección de los factores de riesgos, calificación de riesgo que ocasiona cada condición, también, ¿okay?